amigos míos, ¿cómo están? Acá Simón. Y hoy vengo a darles mis 10 razones por las cuales creo que vale la pena estudiar historia. Obviamente estoy superviciado, yo soy historiador. Pero mucha gente me lo ha preguntado, además se viene una época en la que a lo mejor algunos de ustedes están buscando una carrera que les parezca interesante y yo quiero meterme, quiero entrar acá, quiero venir a contarles un poco lo que yo creo sobre esta carrera, sobre esta disciplina, sobre esta área del conocimiento que a mí me llena el corazón. Entonces empecemos primero por eliminar algunos de los mitos. El primero es que estudiar historia no es aprenderse fechas y nombres, como a unos lo hacen creer en el colegio. Eso es un grandísimo error. Estudiar historia también te da trabajos que no son ser profesor. De hecho, hay un montón de personas muy importantes que son historiadores y que hacen cosas totalmente distintas. La CEO de YouTube es historiadora. George W. Bush, que no me cae tan bien, pero fue presidente de Estados Unidos y es historiador. Y entre esos hay un montón de gente que, si bien estudia historia, no la ejerce. Yo creo que eso también te habla sobre el tipo de herramientas que te da la carrera, las cosas que vas a poder hacer si estudias esto. Entonces vamos a empezar. La primera razón para estudiar historia es que es una carrera que está basada en el análisis de cuentos, de historias, de relatos, de cosas que pasaron. Yo siempre lo he visto como otro género literario, con la diferencia en que acá el autor te está diciendo, te lo juro, te lo juro, te lo juro que esto sí pasó, te lo juro que es verdad. Y eso a mí me parece súper interesante porque nos lleva directamente al segundo punto, la segunda razón, y es que te enseña que para todas las cosas que han pasado hay más de una historia. Nunca es obvio qué fue exactamente lo que pasó porque siempre hay más de una perspectiva. Te enseña al final a que no te puedes creer todo lo que te cuentan y que siempre que oyes un cuento o una historia tienes que pensar que muy seguramente hay alguien que no está de acuerdo con esa narrativa, hay alguien que piensa distinto, hay alguien que lo ve distinto. Entonces te enseña que a lo mejor siempre hay que tener un poquito de duda por lo menos acerca de lo que te están contando. En especial hoy con toda la basura que anda apareciendo por internet. Creo que tener esta pregunta y tener una carrera que te enseña que siempre tienes que dudar es muy bueno y muy nutritivo. Al final lo que hace es que te da criterios para saber si lo que lees es verdad o no. Y si no te da un criterio para que puedas saberlo, por lo menos te hace plantearte la pregunta de si es verdad o no. Y eso ya es un avance gigantesco. Bueno, la tercera razón por la cual a mí me parece increíble estudiar historia es porque siento que también es llevar la cultura general al siguiente nivel. Digamos que si bien es cierto que no te toca memorizarte fechas y memorizarte nombres, al final para eso está Google. Sí te deja un montón de datos, te deja un montón de relatos, te deja un montón de cuentos. A mí me gusta pensar que me hace un mejor conversador. Eso para mí, digamos que siempre ha sido muy importante. Siento que es una razón que a mí me parece fenomenal y es que siento que es una carrera que te hace también más interesante, te hace saber más cosas, te hace entender el mundo de una manera diferente y te permite tener conversaciones diferentes. De pronto un día te encuentras con alguien que te empieza a hablar de algo que nunca habías oído, que no tienes ni idea. Lo bueno es que yo siento que una carrera como historia, no solamente ella, pero entre varias, te enseña también a hacer preguntas, te enseña a que en una conversación, si bien es cierto que no tienes que saber qué es exactamente aquello de lo que se está hablando, sí te permite hacer preguntas inteligentes y poder continuar la conversación. Y eso a mí siempre me ha parecido supremamente interesante. Muy ligado a esto de tener ciertos conocimientos, creo que estudiar historia también te permite viajar de una manera diferente. No hay nada más espectacular que llegar a un sitio y saber por qué es importante, saber qué hubo ahí antes, saber de dónde viene todo eso que estás viendo. Por ejemplo, cuando fui a Estambul, en Turquía, el hecho de conocer la historia del Imperio Romano y entender que Estambul fue Constantinopla, que Estambul fue una parte importante de Roma y que al final fue el legado romano que quedó, y saber que caminar por las calles de Estambul es caminar por las calles de esa ciudad, pues a mí siempre me pareció fenomenal y creo que eso pasa en todas partes porque al final, si bien es cierto que no necesariamente te sabes todos los datos de todos los sitios a los que vas, de nuevo, como con las conversaciones, estudiar historia te permite hacerte las preguntas que te van a hacer tu viaje más interesante. La quinta razón por la cual me parece muy importante y espectacular estudiar historia es porque es llevar el lema de aprender de tus errores a su máxima expresión. Como que es usar la experiencia humana recogida como un laboratorio, es al final entender un poquito de dónde viene este dicho de quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Pues es que es un poco ver eso, es un poco ver los errores del pasado, es un poco ver qué fue lo que se hizo también. Yo creo que eso te permite entender distintas cosas de hoy en día de una forma distinta, la política, la condición social. Creo que poder entender todo lo que ha pasado y poder además ver que hay alguien que en algún momento dijo esto se tiene que contar, esto se tiene que escribir, es una forma distinta también de entender lo que pasa hoy. Y no solo entender qué es lo que pasa hoy, sino también pensar en cómo se puede hacer mejor que cómo se hizo ayer. Y yo siento que eso es una cosa absolutamente preciosa porque además la historia habla de todo, entonces vas a encontrar respuestas o por lo menos pistas para las respuestas sobre muchos temas
a lo mejor alguno que te interese. La sexta razón para mí es una de las más importantes y es que te entrena en el pensamiento crítico y en tener un método investigativo sólido. Y yo creo que eso no solamente funciona para ser historiador, funciona también para un montón de cosas más. Te enseña a leer distintas fuentes y distintos documentos de una forma más certera, a lo mejor abierta, crítica. Creo que es una forma también de aprender a manejarse en la vida, pues digamos que priorizando la investigación y priorizando el pensamiento crítico, que si les soy sincero siento que es algo que a mucha gente le vendría muy bien tener un poquito más de. Al final te enseña a leer y te enseña a escuchar de una manera particular, te enseña a hacerte las preguntas correctas, te enseña a preguntarte cómo pasa algo, por qué pasa algo y a tener las herramientas para poder acercarte a las respuestas. La séptima razón, y esta es una que a mí desde el principio me pareció muy bonita, es que te enseña sobre las fuerzas que moldean la vida humana. Al final te muestra un poquito lo insignificante que es una persona dentro de la totalidad de la historia humana, y creo que es una carrera que te hace más humilde, te hace ver que tu parte y tu papel y cómo tú juegas en la historia de la humanidad realmente es ínfima, o sea, es una cosa muy chiquita, y te muestra que realmente el valor de la humanidad está en su conjunto, en trabajar como sociedad, en el trabajo en equipo, que siento que no es tan obvio cuando uno lo ve en el día a día, y creo que estudiarlo y verlo y darse cuenta de que uno no es nada más que otra persona dentro de las miles de millones que han existido y que existen hoy en día, pues también te pone en un lugar que a mí me parece muy bonito a la hora de estudiar, te muestra cuál es tu papel en la historia humana y que realmente las cosas se consiguen con mucho tiempo y mucho trabajo de parte de muchas personas. Entonces lo importante es aprender también a entender cómo funcionan esos engranajes, a entender cómo se trabaja en equipo. A mí eso siempre me ha parecido una característica bien bonita de la historia, tal vez una de las conclusiones a las que más rápido llegué y que más fuerte me pegó mientras estudiaba. La octava razón por la cual creo que uno debería estudiar historia es porque creo que es una carrera en la que se incluyen de una u otra manera todas las demás. Y digamos que para mí, que salté por un montón de carreras y estuve indeciso muchísimo tiempo y siempre me llamó la atención aprender de muchas cosas distintas, pues creo que lo hace una carrera perfecta para mí, porque al final tú puedes hacer historia sobre lo que tú quieras: historia de la medicina, historia del deporte, historia política, historia económica, historia social, historia de la literatura. La verdad es que es infinito. Sobre lo que se te ocurra puedes hacer historia. Entonces eso para mí siempre fue muy llamativo, el hecho de saber que es una carrera supremamente interdisciplinaria que busca constantemente nutrirse de otras disciplinas. Creo que me hizo sentir que podía estudiar lo que quisiera estudiando una sola cosa, y eso para mí fue así mind blowing. Muy ligado a esto, la novena razón es que creo que esta es una carrera que le agrega muchísimo a cualquier otra cosa que estés estudiando. Entonces a lo mejor no quieres estudiar historia, a lo mejor no quieres ser historiador, pero que no te quepa duda de que independientemente de lo que seas, si sabes un poquito de la historia del campo que te interesa, se te van a abrir un montón de puertas. A lo mejor estudias arquitectura, estudia un poco de historia de arquitectura. Vas a ver que te va a abrir puertas, te va a poner a pensar, te va a poner a ver las cosas de manera distinta. A lo mejor estudias medicina, estudia un poquito de historia de medicina y te vas a dar cuenta de todas aquellas cosas que ya han sucedido sobre las cuales puedes aprender para aplicarlo así de una manera más efectiva y mejor en tu día a día. Y finalmente, la décima razón por la cual yo creo que uno debería estudiar historia, creo que también la razón más importante, es porque al final te permite entender el presente, te permite entender lo que está pasando hoy, te permite darte cuenta de que la situación en la que estamos no es una situación aislada, que esto viene en un camino gigantesco, lleno de eventos, lleno de personas, y a lo mejor si entiendes un poquito más de dónde venimos, vas a estar mejor preparado para enfrentarte a lo que venga más adelante. Entonces sí, esas son mis 10 razones para estudiar historia. Sé que algunas como que se sobreponen las unas a las otras, pero quería tratar de desmenuzarlo lo máximo posible. Esta es mi opinión. Evidentemente yo estoy convencido, pues porque yo estudio historia y lo disfruto a cada momento. Entonces sí, ojalá esto haya sido de alguna manera iluminador. Ojalá se hayan divertido por lo menos oyéndome hablar un poquito de mierda sobre lo que es estudiar historia, y ojalá hayan visto lo mucho que la disfruto y lo mucho que me hace feliz hablar de estos temas. Les mando un abrazo. Ojalá, si estudian historia, me cuenten y podamos discutir un poquito de aquellas cosas que se estudian en la carrera, que a mí todas me parecen fenomenales. Les mando muchos abrazos, les mando muchos besos y espero que todo esté muy bien de su lado de la pantalla. Chao, chao.